Continuamos con la agenda de esta mañana. Nuestro segundo tema es el endeudamiento de consumo en momentos de inflación. Llamo al escenario al moderador del tema, licenciado Gustavo Adolfo Rodas Gómez, a quien tuve el gusto de presentar anteriormente. Le brindamos un fuerte aplauso. Enseguida me permito darle la más cordial bienvenida a nuestro primer panelista. Llamo al escenario al licenciado Edgar Rolando Bran Alvarado, gerente general del Banco Promérica. Es ingeniero industrial egresado de la Universidad Rafael Andívar, MBA por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue gerente general del Banco Privado para el Desarrollo, gerente de análisis y cartera de GTC Bank y gerente de riesgos de Banco de Antigua. Posee experiencia en proyectos de desarrollo de software bancario y telecomunicaciones. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Continuamos con nuestro siguiente panelista. Invito a subir a este escenario al licenciado Gustavo Adolfo Cepeda Gaitán, director del Departamento B de Supervisión de Riesgos Bancarios de la Superintendencia de Bancos. Es contador público y auditor egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala con maestrías en Administración de Empresas y Finanzas, ambos títulos otorgados por la Universidad Rafael Andívar. Certificado en Gestión de Riesgos Financieros. Tiene especializaciones en supervisión bancaria, supervisión consolidada y transfronteriza, gestión de riesgo, gobierno corporativo y derivados financieros. Le brindamos un fuerte aplauso. Le damos una cordial bienvenida a nuestro siguiente panelista, licenciado Héctor Augusto Valles Amayoa, a quien invito a este escenario. Es licenciado en Economía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee una maestría en Economía de la Universidad de Colorado en Boulder, Estados Unidos de Norteamérica, y un doctorado en Economía de la Universidad de Bristol, Inglaterra. Actualmente, es director del Departamento de Análisis de Estabilidad Financiera del Banco de Guatemala y secretario ejecutivo de la Comisión de Inclusión Financiera. Además, es catedrático en la Universidad del Valle de Guatemala. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Nuestro último panelista para este tema. Invito a subir al licenciado Daniel Fernández, director de Market Trends, Instituto de Análisis Económico de la Universidad Francisco Marroquín. Es doctor y máster en Economía por la Escuela Austriaca de la Universidad Rey Juan Carlos de España, con maestría en Análisis Económico aplicado por la Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Alcalá de Henares, España. Es coautor de artículos económicos en la Escuela Austriaca de Economía. Es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín. Le brindamos un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos. Gracias a este selecto grupo que nos acompaña hoy, al público presente y también a aquellos que nos están viendo a través de las redes de Internet, a través de YouTube Live, Facebook Live y todos aquellos mecanismos que replican. Sean todos bienvenidos y los invito a que podamos sentarnos para compartir este escenario. Tomemos asiento, por favor. De igual forma que en la vez anterior, vamos a comenzar dando un espacio a cada uno de los panelistas para que puedan contarnos un poco su visión del tema. El tema de hoy es un tema por demás interesante. Agradezco la oportunidad de ser nuevamente moderador con ustedes. Y este tema verdaderamente es algo que nos pone a pensar. Nos pone a pensar tanto porque tocamos aspectos de inflación y aspectos del crédito y lo que es específicamente el crédito consumo. A lo largo de este conversatorio estaremos conociendo los puntos de vista que existen del Banco de Guatemala, de la banca privada, del ente regulador, pero también la academia, todos con su particularidad y su enfoque, pero todos llegando hacia el mismo punto, la relevancia que cobran estos temas y la forma de una gestión adecuada. Así que comenzaremos en su orden, si quieren, para irnos en este orden, dándole el espacio al doctor Valle, quien damos la bienvenida, además de ser un muy amigo nuestro, damos la bienvenida y dejamos en el uso de la palabra para que pueda contarnos un poco. Adelante, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a participar en esta actividad, que es una contribución muy importante que hace la
Superintendencia de Bancos a la sociedad guatemalteca en términos de poder discutir de manera pública y con un enfoque académico de este tipo de temas. El crédito al consumo es una variable de suma relevancia, no solo en Guatemala, sino que en cualquier país. Al relacionarlo con la inflación, que como ustedes saben, para el Banco de Guatemala, su meta y su objetivo primordial es mantener una inflación baja y estable. Conceptualmente, lo que se espera del crédito al consumo y la inflación es que haya una relación de retroalimentación, es decir, una relación de causalidad mutua. En ese sentido, cuando hay inflación, cuando en medio de un proceso inflacionario, debido al aumento en los bienes y servicios que son adquiridos por medio del crédito, entonces hay un aumento natural en el crédito al consumo. Sin embargo, también recordemos que el crédito al consumo es una variable muy importante en términos de su impacto en la demanda agregada. Por parte del PIB, por el lado del gasto, por el lado del consumo, como se dice, en Guatemala el consumo de los hogares, el consumo final de los hogares representa el 86%, de tal cuenta que el financiamiento de consumo para los hogares refuerza ese efecto que tiene la demanda agregada. Y recordemos que dependiendo de la fase del ciclo económico, esta demanda agregada puede generar presiones inflacionarias. Es decir, cuando estamos en la fase expansiva del ciclo económico, la demanda agregada genera presiones inflacionarias y por consiguiente el crédito al consumo podría potenciar aún más esas presiones inflacionarias. Entonces se da esa relación de retroalimentación. También recordemos que, por otro lado, visto desde el punto de vista de los deudores o desde el punto de vista de los hogares, la inflación impacta en los salarios reales, ¿no? Es decir, en el poder adquisitivo de los hogares. Eso hace que genere un riesgo para el sistema financiero en términos de caer en la probabilidad de impago de las deudas que han contraído. Entonces también se debe tomar ese enfoque desde el punto de vista de estabilidad financiera. Y otra relación de inflación, consumo y tasas de interés, porque todas están involucradas, es a través de la política monetaria que implementa el Banco Central. Es decir, en un proceso inflacionario, cuando el Banco Central hace una política monetaria contractiva para contener la inflación, entonces la expectativa que tiene el Banco Central es subir la tasa de interés para impactar precisamente en el poder adquisitivo de los hogares, en el consumo, en la inversión y poder contener las presiones inflacionarias. Entonces hay diferentes canales por los cuales interacciona el crédito al consumo. Nosotros hemos hecho algunos ejercicios muy básicos porque esto demanda un tratamiento más profundo y hemos encontrado que, por ejemplo, el crédito al consumo y la inflación presentan una correlación, haciendo un análisis muy sencillo de correlaciones dinámicas de alrededor del 47%, 0.47. Cuando hacemos análisis de correlación entre crédito al consumo y el IMAE, es decir, una variable de actividad económica, encontramos una relación que es persistente, pero es más débil, es como del 33%. Y cuando hacemos una relación entre crédito al consumo y el consumo de los hogares, encontramos una relación bastante más fuerte, pero menos persistente, como del 67%. Luego, ante la pregunta, ¿será que el crédito al consumo en el entorno actual está generando inflación? Nosotros creeríamos que no, de acuerdo al análisis que nosotros hemos hecho. Eso en virtud de las expectativas de crecimiento económico para este año. Es decir, nosotros tenemos expectativas de crecimiento alrededor de la tasa de crecimiento que se considera como tasa de crecimiento del PIB potencial, es decir, esa tasa de crecimiento que es ausente o que no contiene presiones inflacionarias. Es decir, la expectativa de crecimiento de entre 2,5 y 4,5 con un valor central de 3,5, entonces nos dicta de que todavía ese crecimiento, que ese crecimiento del consumo y del crédito al consumo no está generando presiones inflacionarias. Ese al crecimiento tan importante que ha observado esta variable principalmente en este año, que vamos a seguir comentando, me imagino, a lo largo del foro.
Muchas gracias, Adelante, licenciado gracias Rodas. al doctor Valle. Verdaderamente importante correlacionar estos temas, endeudamiento de consumo en momentos de inflación. Es el tema central que nos convoca en esta jornada. ¿Cómo es el impacto? Hemos oído de manera general la visión del Banco de Guatemala, cómo interrelacionan estas variables, y comentaba el doctor Valle la importancia también de esa tasa líder y de las otras variables que se establecen en los momentos actuales. Pero vamos a escuchar un poco al licenciado Edgar Brand, que nos cuente un poco la visión de la banca del endeudamiento de consumo en momentos de inflación. Bueno, muchas gracias antes que todo por la invitación a las autoridades. Un gusto poder compartir con cada uno de ustedes un tema tan relevante, ¿verdad? Importante en este momento. Pues el crédito de consumo realmente ha sido un crédito bien importante dentro del país. Tiene muchas connotaciones, ¿verdad? Muchos destinos, muchos usos. Recuerdo hace muchos años que empezamos en esta industria, habían 2 o 3 bancos que podían otorgar créditos de consumo. Muchos de ellos con descuentos en planilla, y después empezaron a venir algunas otras organizaciones que desarrollaron con mayor auge el producto, y hoy podemos decir que en toda la banca prácticamente otorga créditos de consumo. Y esto pues tiene diferentes destinos, ¿verdad? Hemos visto créditos que por lo regular van con un propósito específico, la compra de un electrodoméstico, una consolidación de deudas, incluso capital de trabajo en algunos casos, ¿verdad? Entonces es un producto que facilita mucho el dinamismo y facilita mucho la resolución de algún inconveniente, alguna necesidad de las personas o de los pequeños comerciantes o los microempresarios, ¿verdad? Entonces, incluso al extremo, ¿verdad? Que la competencia ha llegado a que ya vemos créditos de consumo hasta 100 meses, ¿verdad? Que anteriormente lo regular eran 2 años o 3 años. Entonces, yo creo que es un producto que ha facilitado el crecimiento de las personas, el crecimiento del país. En general, yo diría que así como hay doble connotación, ¿verdad? De la preocupación de que el impacto de la inflación pueda tener en las personas que no puedan hacer frente a sus pagos, también tiene otra connotación, ¿verdad? Y es que en momentos de inflación también se requiere cubrir algunas otras necesidades puntuales, y los créditos de consumo también vienen a apoyar. Evidentemente, la responsabilidad de los bancos es hacer un adecuado análisis de otorgamiento de estos créditos para evitar un sobreendeudamiento de las personas que después las puede llevar a una falta de pago. Pero en general creo que tiene connotaciones muy positivas para las personas, para los pequeños comerciantes que requieren, digamos, de una necesidad inmediata para poder resolver eventualidades o alguna necesidad puntual. Muchas gracias, licenciado Brand. Vemos la importancia que tiene el crédito consumo. Y yo creo que todos los que estamos acá en algún momento hemos tenido justamente esa necesidad. Por supuesto, derivado de los eventos recientes a nivel mundial y de las alzas en los niveles de inflación que se observan en todo el mundo, evidentemente el crédito de consumo ha venido acercándose para cubrir necesidades básicas. Pero también la Superintendencia de Bancos creo que tiene una visión particular de este tema, endeudamiento de consumo en momentos de inflación. ¿Cuál sería esa visión de la Superintendencia de Bancos, licenciado Cepeda? Gracias, licenciado Roas. Primero agradecer la invitación que se me hace para formar parte de este foro muy interesante. A quienes nos siguen en las plataformas electrónicas también un saludo desde aquí. Sin duda alguna, para Superintendencia de Bancos esos dos conceptos son bien importantes, ¿verdad? Veíamos cómo el licenciado Valle correlacionaba la variable inflación con el tema del consumo y cómo equilibrar la parte de ese endeudamiento para que no se genere sobreendeudamiento. Seguro estamos que el consumo es un efecto multiplicador, digamos, la economía impacta. Cuando uno ve las cifras financieras, básicamente en la Superintendencia de Bancos, vemos que hoy en día hay una composición de que del total del financiamiento que otorgan los bancos, el 40% está a la cartera de consumo. Eso no lo veíamos anteriormente, veíamos que iba creciendo, pero no tan agresivamente como se dio post-pandemia, ¿verdad? Donde hay un crecimiento, pero uno comienza a analizar variables, qué es lo que está pasando en ese crecimiento. Y hablábamos hoy en día, digamos, todo el tema de transformación digital, ¿verdad? Que es bien importante todo lo que hemos hablado de transformación digital,
y leía un par de libros que es importante cómo correlacionar estos elementos con el consumo. Y hoy en día contamos con una herramienta tan poderosa como es este celular, ¿verdad? Hoy estamos viendo todo lo que es transformación digital y decían los que analizan los comportamientos generacionales, casi que se nos terminaron las letras, ¿verdad? La generación X, la Y, la Z, de ahí pasamos a los centennials, millennials, y hoy en día estamos hablando de la generación alfa. La generación alfa ya es los que nacen, son hijos de los millennials. Ellos nacen 100% digital. Entonces vemos cómo la banca ha migrado a aperturar hoy en día un crédito de consumo a través de esta plataforma, de este mecanismo. Entonces, obviamente, cuando uno comienza a ver el comportamiento de la cartera de consumo, cómo ha crecido, pues obviamente son alertas para el supervisor bancario. Porque la idea, tanto el gestor como el supervisor bancario, tenemos un fin en común. Eso es inevitable. Y es la estabilidad y confianza en el sistema financiero guatemalteco. De esa cuenta es donde nosotros tenemos que encajonar y que ese crecimiento sea ordenado. Figúrense ustedes que cuando uno le hace zoom a la cartera de consumo, uno comienza a ver que de ese 40%, alrededor de un 62, 63% ya va consumo de personas, bienes y servicios. Y me gustó mucho lo que decía el licenciado Brando, digamos, ya comienza uno a ver financiamientos de 100 meses, ¿verdad? Y uno ya observa que tú puedes comprar un vehículo por medio de tu tarjeta de crédito, porque son, digamos, distintos subproductos que uno potencializa. Luego vimos también un crecimiento exponencial de la tarjeta de crédito. Hoy en día pesa alrededor del 22% de ese 40% que estaba comentando. Y finalmente, aunque un menor dinamismo, pero lo ha tenido, es el crédito hipotecario para la vivienda. Hoy es inevitable ver un montón de apartamentos para financiar y es un producto que también va creciendo ordenadamente. Entonces, esto es inevitable. Ahora, lo más importante es que ese crecimiento que se está dando sea de manera ordenada, ¿verdad? Porque es ahí donde existe ese roce entre el supervisor y el gestor bancario en querer sobreregular y regular adecuadamente, porque tenemos entendido que el crecimiento tiene que darse, digamos, eso es inevitable, ¿verdad? Entonces creo que ahí son las variables, licenciado Rojas, que hemos observado y que estamos muy atentos. De esa cuenta que lo observamos nosotros por ahí por el 2017 y veíamos de que el consumo tenía una representación importante y nos decidimos reestructurar en la superintendencia de bancos en el sentido de focalizar los bancos cuya participación más es al tema de consumo de los bancos corporativos. Entonces hoy estamos divididos en grupos bancarios de supervisores que lo que hacemos es hacerle zoom al consumo. El consumo por naturaleza es bien distinto. Nosotros hoy vemos la banca y vemos quiénes financian a la base de la pirámide, quiénes basan a la parte intermedia, quiénes son más enfocados a tarjeta de crédito. Pero vean ustedes algo bien importante. Últimamente hemos comenzado a observar que bancos que estaban enfocados más a créditos corporativos, porque ahí la dinámica es distinta, han observado ese nicho de mercado en consumo y ya vemos cómo están también aportando recursos para el dinamismo de esta economía como es el consumo. Básicamente por ahí son las grandes ideas, Liceo Rojas. No, excelente tu comentario. La verdad es que, al igual que el de los otros panelistas, viene a sumar desde la particularidad del supervisor cómo vislumbra todo este escenario. Pero también la academia tiene algo que contarnos. Bienvenido, licenciado Daniel. El tiempo es tuyo. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme y por estar con un panel tan distinguido. La verdad que es un verdadero placer. Pues cuando uno habla al último tiene el riesgo de repetirse y por fortuna no me voy a repetir. Probablemente como le he dado a mi introducción una visión un poquito diferente a la de mis contertulios y es ¿qué pasa con la capacidad de pago cuando hay inflación? Me interesa casi más eso, más que cómo se va a extender o no. No es que no me interese, evidentemente, pero nos vamos a complementar bien, creo. Entonces, lo primero que uno piensa es, va a mejorar la capacidad de pago. Eso es lo primero que uno con una clase de introducción a las finanzas puede entender.
¿Por qué? Bueno, pues porque la inflación va a incrementar mucho los ingresos nominales de prácticamente cualquier agente económico. Ahora voy a intentar separarlos, pero va a incrementar los ingresos nominales y la deuda casi siempre está en términos nominales fijo. Por lo tanto, uno pensaría, estos son buenas noticias. Y son buenas noticias, pero no todos son buenas noticias. Hay al menos varias vías indirectas por las cuales va a empeorar la capacidad de pago de un deudor ante la inflación. La primera, clarísimamente, que ya ha sido comentada, es la política monetaria restrictiva. Los bancos centrales reaccionan a la inflación. La inflación duele. Nos duele a nosotros en el bolsillo y le duele al Banco Central porque es su función la de controlar la inflación. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a empezar a hacer el Banco Central? Política monetaria restrictiva, que es una política monetaria restrictiva, subida de tipos y restricción cuantitativa del dinero. A mí me interesa más la subida de tipos porque va a tener un impacto en todos aquellos que vayan renovando deuda. Entonces, esto va a ser importante al analizar diferentes tipos de deudores en la economía. La segunda vía indirecta, negativa, es que la inflación empeora el crecimiento económico. No sabemos exactamente a partir de cuándo, hay mucha controversia en la academia, a partir de cuándo la inflación empeora el crecimiento económico. Esperamos que hemos tenido inflaciones del 10%, ahí no hay duda. Eso empeora el crecimiento económico, sin ninguna duda. Trabajos académicos lo sitúan en torno a 6, 5, depende de donde preguntes, depende si es un país desarrollado o si no, pero a partir de 6, 7% está claro que hay un impacto negativo en el crecimiento económico. ¿Cómo va a impactar? Menor crecimiento económico en capacidad de pago, evidentemente se va para abajo la capacidad de pago del deudor. Y una tercera vía, que es una tercera vía un poco extraña, porque no se suele dar, que es la que estamos viviendo ahora mismo, que es una política monetaria restrictiva, a la vez que tenemos una política fiscal expansiva. Y esto es, en general, se supone que la política monetaria, se supone que esta gente habla entre ellos, se supone que el que hace política monetaria y el que hace política fiscal, cuando están decidiendo si es un momento expansivo o recesivo del ciclo, expanden la política monetaria y fiscal o la restringen a la vez. Y parece que al menos a nivel internacional esto no está pasando. La política fiscal sigue siendo expansiva y la política monetaria está siendo restrictiva. Y esto es algo medio peligroso, sobre todo pues, teniendo en cuenta que los intereses de la deuda soberana se están disparando en todas partes del mundo y que los presupuestos públicos pues aguantan lo que aguantan. Entonces, bueno, entiendo que no estamos hablando del Estado ahora concretamente, estamos hablando de crédito al consumo, pero cuando se deteriora la capacidad de pago del Estado, se deteriora la capacidad, se presume, y en finanzas se presume, que se deteriora el activo libre de riesgo. Si se deteriora el activo libre de riesgo, se deteriora todo lo demás detrás del activo libre de riesgo. Empeora la capacidad de pago de todo el mundo. Entonces, aquí tenemos un conundrum, si lo quieres ver así, ¿no? O sea, tenemos una situación donde, en principio, la inflación viene bien al que está endeudado, pero tenemos varias vías indirectas por las cuales la inflación puede impactar muy negativamente a todos aquellos que están muy endeudados, a todos aquellos que se siguen endeudando y a todos aquellos que están, de alguna manera, que se ven en la obligación de renovar deuda a tipos de interés crecientes y a todos aquellos que también se ven en la obligación, si no es de renovarla, al menos de refinanciar o de tener un tipo de interés variable que te vayan a revisar cada X tiempo. Entonces, si tienes un tipo de interés variable, estás en una situación algo compleja. Si tienes necesidades crecientes de endeudamiento, tienes una situación algo compleja. Y todo va a depender también en la medida en qué velocidad incrementan tus ingresos nominales. Y aquí pues, hay diferentes agentes de la economía. En general, el Estado incrementa sus ingresos nominales bastante rápido. En general, las empresas depende de si son capital intensivas o trabajo intensivas. Los precios, la pregunta es ¿qué crece más rápido? Si crece más rápido los precios de producción o crecen más rápido los precios de consumo. Sabemos que cuando se está acelerando la inflación crece más rápido el precio de producción. Por lo tanto, los inputs de las empresas están creciendo de precio más rápido que los outputs de las empresas. Toda empresa que esté en esta situación ve su margen de intermediación disminuir y estamos viendo que esto ocurre, está ocurriendo en las empresas cotizadas en Estados Unidos, margen de intermediación que se va para abajo. Y por último tienes los salarios. Los salarios típicamente son los últimos en actualizarse. Como son los últimos en actualizarse, si tienes una empresa muy intensiva en trabajo, en general tampoco están de mal año. Y por último son las personas. Las personas, ya acabo, perdón. Las personas tienen ingresos típicamente, mayoritariamente de salarios, que se actualizan muy tarde con respecto a la inflación y los precios de consumo incrementan más rápido.
¿Cuál es el problema ahí entonces? Pues que ha empeorado tu capacidad de pago simplemente en términos nominales no, pero en términos reales sí. Y ahora ya sí. Gracias. Excelente, muchas gracias. De manera general hemos visto, como diría el superintendente de bancos, a 37,000 pies de altura, una visión de lo que cada uno de los presentes comparten. El doctor Valle ha hecho relación a las variables macroeconómicas que el Banco Central vigila y cómo éstas tienen una correlación. Vemos que la correlación entre crédito, consumo e inflación es del 0,47, es decir, mientras más cercana a 1 suele ser más correlacionado. Hay correlación, no total, pero existe alguna correlación. Vemos que el licenciado Brand menciona la importancia del crédito consumo y cómo éste colabora en el desarrollo de una nación, pero también pone de manifiesto algunos peligros como el exceso en los plazos del financiamiento del crédito de consumo y cómo esto en el tiempo puede ser verdaderamente sensible. Oímos al licenciado Cepeda la visión del supervisor en cuanto a poder entender que aunque existe un 40% del total de la cartera que es crédito consumo, hay un 22% que es de tarjeta de crédito. Y hacía referencia a cómo se ha observado un crecimiento en estas variables, que si bien es cierto viene a apoyar a las personas, en el tiempo puede representar también un riesgo. Y hemos escuchado al licenciado Fernández su punto de vista enfocado en la capacidad de pago, aspecto que la misma ley de bancos también lo menciona, y cómo esta capacidad de pago puede verse deteriorada. Recordemos que si bien es cierto la inflación en algún momento al crecer puede representar la necesidad de generar un mayor endeudamiento, debe de estarse vislumbrando que la capacidad de pago de aquellos deudores pueda ser sostenida de manera adecuada en el tiempo y que también el crédito consumo es un valor que viene a sumar al Producto Interno Bruto, entendiendo que el mismo tiene consumo, inversión, gasto de gobierno, más o menos balanza comercial y que todos estos elementos juegan por un lado en la inflación, pero juegan por otro lado en el Producto Interno Bruto. Es momento que comencemos a platicar en torno al tema y que vamos a adentrarnos partiendo desde lo que es crédito consumo y luego nos vamos a ir al tema de inflación para al final tratar de hacer un collage que nos logre dejar a todos una sensación general de los beneficios y los peligros que existen en este aspecto y la visión también del ente supervisor. Comencemos con el licenciado Brand. ¿Qué debiéramos de entender, licenciado Brand, por crédito consumo? Pues bueno, básicamente un poco lo que decía hace un rato, ¿verdad? Es un crédito que de alguna forma tiene un impacto positivo, cubre algunas necesidades puntuales de las personas y de algunos comercios o empresas pequeñas. Está destinado muchas veces también a consolidar deudas, ¿verdad? Muchas de las personas a veces tienen deudas en diferentes lados, tanto en el sistema financiero como fuera del sistema, ¿verdad? O una deuda particular con un familiar, y lo que busca, digamos, de alguna forma es una consolidación, digamos, de todas estas deudas y tirarlos a un plazo con una cuota nivelada, digamos, donde le permita hacerle frente a sus obligaciones. Entonces, en general, yo siempre he sido muy enfático en que tiene una función muy particular y de mucho beneficio para las personas. Permite incluso de hacerse algunos bienes duraderos como un vehículo, ¿verdad? ¿Verdad? En algunos casos puntuales de necesidades muy específicas también de una refrigeradora, de una estufa, ¿verdad? Que si no se tiene el cash no se compra, ¿verdad? Y a veces se descompone y hay que comprarlo, ¿verdad? Entonces, eso también tiene muchos beneficios. Dentro del concepto, digamos, que se maneja entre de crédito de consumo está también todo el tema de tarjeta de crédito, que no todo es deuda, ¿verdad? Dentro de lo que se mide, digamos, dentro de las estadísticas que manejamos, alrededor de un 40-45% de lo que se ve en las carteras de tarjeta de crédito son de pagadores de contado, ¿verdad? Y a pesar, digamos, de que de alguna forma se ve como crédito de consumo, es crédito que se paga inmediatamente al término, en donde al final del día, después de 55 días de financiamiento gratis que damos las instituciones bancarias, las personas lo pagan de forma puntual, ¿verdad? Y sin tener que financiarse. Entonces, y pues todos sabemos perfectamente cómo funciona la tarjeta de crédito y los beneficios que tiene. Entonces, hay mucho de temas importantes para las personas, para la sociedad en general,
del buen uso que se le puede dar a los créditos de consumo. Así que creo que sí es un factor muy, muy importante dentro de la economía del país, ¿verdad? Lo vemos hoy, ¿verdad? En los indicadores de consumo que se están inyectándose nuevas personas a la economía, hace que estos productos sean demandados y tengan un crecimiento importante. Hoy por hoy, ¿verdad? Un poco comercial, digamos, pero hoy en la institución donde yo trabajo, en 5 o 7 minutos puedes tener una tarjeta de crédito autorizada, lista para usarse, ¿verdad? O una cuenta monetaria. Entonces, todo eso son factores que han hecho que estos crecimientos sean muy diferentes a lo que teníamos incluso antes de la pandemia, ¿verdad? Y que hoy por hoy, de alguna forma, son pues bastante impresionantes, ¿verdad? Y que pues, tanto el sector o del lado de los bancos como del lado del regulador los vemos de forma, pues, que está pasando, pues, ¿verdad? Pero son momentos importantes que hay que, de todo, aprovechar, ¿verdad? Para bancarizar a las personas y darles un mecanismo, un medio de pago o un crédito que les permita entrar al sistema financiero regulado, ¿verdad? Muchas gracias. Licenciado Cepeda, ¿cuál ha sido el comportamiento de este crédito consumo que el licenciado Bran hacía referencia en los últimos años? Gracias, licenciado Roas. Quisiera partir de 3 momentos, porque para entender, digamos, esa evolución, yo creo que vamos a tomar como referencia la pandemia. Tomémosla como referencia porque va a ser un buen indicador para los que nos gusta todo el tema estadístico de cómo la pandemia vino también a cambiar, digamos, ese tema de compra, ¿verdad? Y consumo, y ya bien sea por tarjeta de crédito, pero veíamos nosotros previo a pandemia, 2017, 2019, veníamos creciendo en un 10% interanual, digamos, en consumo, y tarjeta de crédito era marginal, bueno, no tan marginal, era 8.9. Resulta que en pandemia obviamente hay una contracción, se cierran muchos establecimientos, el consumo se detiene y ahí vemos que el crecimiento, si bien es cierto, es relativo. Hablamos de un 8 y un 2.5, digamos, en tarjeta de crédito. A partir de ahí nos comienza a llamar la atención. Fíjate, lo interesante es cómo se relaciona, digamos, todo eso de la tecnología, porque estábamos encerrados y comenzamos a consumir vía tarjeta de crédito. Y me gustó el dato que manejabas, Edgar. Digamos, 30, 35 y andamos por ese dato. El crecimiento de la tarjeta se dio un 46%. O sea, estamos promedio interanual de 22%, digamos. O sea, eso es un número representativo. Entonces, ¿qué comenzamos a observar ahí? ¿Cuál es el comportamiento de la cartera de crédito? Pero le hicimos zoom, porque recordemos que la tarjeta de crédito tiene un componente importante. Fíjate lo importante de esto, que son más, tiene como que 2 variantes. Desde mi óptica es una, la que son más consumo impulsivo. Digamos, tú vas a un centro comercial y quieres llevarte la televisión plasma o LED de 80 y la pagas en cuotas, ¿verdad? Y quiere seguir consumiendo. Entonces, lo importante de todo eso, digamos, que me apasiona es que ese crecimiento se dio, no sé si por interacción de que estuvimos encerrados en pandemia, ¿verdad? Y que queríamos consumir, ¿verdad? Pero sí hemos comenzado a ver un crecimiento de ese producto. Me gustaría seguir explorando, pero el tiempo me apremia, porque efectivamente lo que uno comienza a ver ahora, cómo el sistema bancario se acopló a ese dinamismo, porque pues hay que seguir creciendo también. Eso sí, como decimos en supervisión, crecimiento asociado a riesgo, ¿verdad? Es ahí donde tenemos el punto de equilibrio. Gracias, ahí. No, muchas gracias a ti. Consumo impulsivo, ¿verdad? Creo que todos hemos estado sujetos a esto, mayormente cuando uno va con sus hijos a algún lugar, ¿verdad? Y los hijos empiezan, quiero esto, quiero aquello, y puede uno caer en un crecimiento de consumo impulsivo. ¿Qué piensa la academia de lo del crédito de consumo? ¿Cuál es el punto de vista de la academia sobre esto? Bueno, puedes tener, o sea, el punto de vista es quizá demasiado general, a ver si puedo aterrizar en algo, pero la idea es, el crédito al consumo es un instrumento muy útil, sobre todo cuando vas a comprar bienes de consumo duradero. Tiene sentido que si vas a tener un bien que te va a proporcionar un servicio durante un tiempo prolongado, puedas dilatar el pago de ese servicio prolongado durante mucho tiempo. Entonces tiene todo el sentido del mundo. Lo que no tiene sentido es el consumo impulsivo,
y lo que no tiene ningún sentido es servicios efímeros que se van en poco tiempo, estar pagándolos durante mucho tiempo. Unas vacaciones o lo de los hijos, comprando en el centro comercial y cosas así. Y ahora, ¿cuánto está creciendo? Yo no sabía los datos, 20 y tantos % estás diciendo, y la pregunta es si es sostenible esto. Y a mí eso me preocupa. Y me preocupa en el ambiente en el que estamos ahora mismo. Estamos en un ambiente de subidas de tipos en todas partes del mundo, de política monetaria muy restrictiva, quitando China, en todas las partes, todos los grandes lugares, todas las grandes áreas monetarias del mundo, están con una política restrictiva muy, muy fuerte, con cartera vencida, creciendo en Estados Unidos a niveles para créditos de consumo del año 2012, o sea, de momentos, si bien no recesivos, post-recesivos, ¿sí? Bajando en ese momento, pero en cualquier caso muy, muy altos. Y nosotros nos parece que no nos hemos enterado. Está Guatemala completamente aislada del mundo. Mi intuición como economista me dice que no estamos aislados del mundo y que este crecimiento de doble dígito, incluso en más del 20% estáis contando en algunas rúbricas, puede ser peligroso. Interesante el punto de vista de la academia, porque creo que nos trae a reflexión el tema en el que nos vamos adentrando. Bien, entendimos sobre el crédito consumo, pero la otra variable de nuestro tema central, que es endeudamiento de consumo en momentos de inflación, pues es conocer de la inflación. Y qué mejor que el doctor Valle que nos ilustre qué es la inflación y cómo se ha comportado en los últimos años en Guatemala, doctor. Muchas gracias, licenciado Rodas. Pues bueno, la definición de estándar de inflación es el aumento generalizado de precios y la forma típica de medirlos a través de un índice de precios al consumidor, en donde se basa de acuerdo a una canasta típica que revela los hábitos de consumo del guatemalteco típico y se construyen los ponderadores. Eso, pues, como ustedes saben, se construye a partir de la encuesta nacional de ingresos y gastos, ¿no? Y el comportamiento en Guatemala ha sido un comportamiento muy estable. Guatemala o el Banco de Guatemala tiene el régimen de política monetaria de inflation targeting, que es el régimen típico de los bancos centrales que tienen un enfoque moderno en cuanto a la implementación de su política monetaria. De esa cuenta ha sido bastante estable, ha estado por lo general en meta, en una meta que es 4% más menos un punto porcentual. Sin embargo, como señalaba acá el colega, pues Guatemala no es una isla, ¿verdad? Y entonces también hemos sufrido esos impactos de choques de inflación que han sido principalmente externos. Y a partir de mayo de 2022 salió fuera de meta, subió la inflación a 5,82%. Y alcanzó un máximo en febrero de 2023 con 9,92%, lo cual es una tasa de inflación bastante alta para lo que Guatemala ha experimentado, ¿no? Sin embargo, en la actualidad esa tasa de inflación regresó a meta a partir de junio y actualmente en julio es 4,53 la inflación. Es decir, ha tenido un comportamiento bastante estable gracias a la implementación del régimen de política monetaria, también acompañado de una política fiscal bastante prudente en Guatemala, que no tiene sobreendeudamiento ni déficits demasiado grandes. Y de esa cuenta genera estabilidad macroeconómica en términos de que las tasas de interés, el tipo de cambio también son función de la tasa de inflación y entonces eso introduce estabilidad en los mercados y certeza para la inversión y para la evolución de la actividad económica. Excelente, gracias, doctor Valle. ¿Qué nos podría decir la academia de qué elementos se consideran o se debieran de considerar para la inflación? Bueno, yo creo que ha sido ya casi explicada esa pregunta. ¿Qué elementos se consideran? Una cesta de consumo representativo, es lo que entra en la canasta general de inflación. Y luego, evidentemente, pues tenemos muchas subcanastas de inflación. Bien, yo he hecho antes referencia en mi primera intervención a la de los bienes de producción. Pues ahí tienes una canasta un poquito diferente. Típicamente los inputs productivos de las empresas.
puedes tener un índice de salarios y cosas así, y entre ellos, de alguna manera, se retroalimentan a la velocidad o a qué velocidad pueden subir o bajar entre ellos y cómo pues, hay conexiones entre diferentes tipos de precios en la economía. Entonces, bueno, eso es básicamente la inflación y simplemente es un índice que generas, un índice sintético y un cambio en el índice, y cuando cambia el índice, pues eso es la inflación. No sé si debería estar algo más o no, pero desde luego eso es la definición canónica de inflación. Perfecto, ¿no? Esto creo que es bastante completo y a todos nos ha golpeado. Tú mencionabas los indicadores de llegar hasta un 9.92 y entendemos que buena parte de esto también corresponde a que hay productos que se obtienen de afuera, como los combustibles, que tienen un impacto relevante y sobre los cuales nosotros no tenemos algún mecanismo para poder cambiarlos. ¿Qué piensa la Superintendencia de Bancos de los factores que se relacionan con la inflación y cómo los monitorea la Superintendencia de Bancos? Gracias, Gustavo. Interesante lo que decían del tema de la inflación, porque tal vez vamos a hablarlo coloquialmente. Obviamente esto va a impactar en la capacidad de pago del deudor, ¿verdad? Al haber un aumento de la canasta básica, obviamente tú vas a primar el consumo de ella y vas a dejar o vas a tratar de dejar por último honrar tu deuda. Entonces, ¿qué factores vemos nosotros en la Superintendencia de Bancos? El primero, obviamente, es la capacidad, el comportamiento de pago del deudor. ¿Y cómo se ve matizado eso? Seguimos el indicador de cartera vencida, digamos, pero cuando le hacemos el zoom al indicador de cartera vencida, no lo agarramos en su totalidad, sino le hacemos zoom a la cartera de consumo, porque creo que eso nos da un mejor entendimiento de qué está pasando. Entonces, la cartera de consumo, hoy, si bien es cierto, a nivel consolidado vemos un 1.65, cuando le hacemos zoom a la cartera de consumo, andamos en 2.03, 2 por ahí. Digamos, eso es importante aclarar, digamos, que hay un deterioro que puede exponenciarse más. Ese es un comportamiento. El otro elemento también importante es el tema de los plazos. Creo que ese es un elemento primordial, porque parecería ser que ya se está desvirtuando el concepto de la cartera de consumo, ¿verdad? Hablábamos de 100 meses, digamos, por ejemplo, digamos, esto va a tener su impacto, como bien decías tú, digamos, en el corto, mediano va a tener un impacto. Entonces, ahí es donde estamos obligados a observar cómo es que se está estructurando el crédito de consumo. No hay un número mágico, pues, pero uno pudiera decir 5 años, digamos que es un promedio estándar que uno maneja ahí, pero sí estamos comenzando a ver que se está desvirtuando esa figura. Ahora, ¿cómo podemos capturar ese evento? Entramos al tema de la prórroga. Entonces, ver cómo se está prorrogando, reestructurando el crédito, digamos, también es una variable que estamos dando seguimiento. Entonces, he hablado de la cartera vencida, del tema de la prórroga, del tema de los plazos, y finalmente agarramos el concepto de sobreendeudamiento. Porque, digamos, para ninguno es un secreto que hay dos formas de crecer en el tema de la cartera de crédito. Una es vía la fidelización, digamos que esa es una forma mucho más cómoda, ¿verdad? Es fidelizar al cliente a través de distintos productos. Lo más complejo es esa cartera nueva. Captar esa cartera nueva es el componente. Entonces, cuando se ingresa agresivamente en captar ese nuevo cliente con ventajas o desventajas con modelos de negocio distintos, porque el consumo se maneja distinto en distintos bancos. O sea, el consumo es de manera distinta. Entonces, cuando correlacionamos esas variables, cartera vencida, prórrogas, innovaciones. Hoy estamos incorporando también en la nueva norma el refinanciamiento y aterrizamos con el sobreendeudamiento. Son variables que hay que seguir, digamos, porque es probable que se tenga un impacto. Pero también estamos haciendo en la superintendencia cómo compresionar ese impacto. Y cuando me des un espacio, me gustaría potencializar esa parte. Gracias. Claro, no, claro. Doctor Valle, ¿cuáles son los sectores y los productos que están siendo más afectados por la inflación en estos momentos en Guatemala? Y si hay alguna referencia de algún otro país. Claro, con mucho gusto. Pues bueno, típicamente Guatemala e incluso la región centroamericana, que son economías pequeñas y abiertas, están muy sujetas a choques externos. Y típicamente son choques de precios de alimentos, choques sobre todo de combustibles, ¿no? Y nosotros vimos cómo a partir de la guerra o el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania impactó
de manera fuerte en los alimentos, combustibles. Y Guatemala está muy expuesta a ese tipo de choques. Ya mencionaban acá los colegas el componente de inflación importada. Y durante todo ese periodo que mencioné que la inflación estuvo fuera de meta, un determinante importante fue precisamente la inflación importada, causando hasta como un 70%, de acuerdo, o por encima del 70% incluso de la inflación era inflación importada. Por supuesto, los bancos centrales no reaccionan directamente a ese tipo de choques, sino reaccionan previendo efectos de segunda vuelta, es decir, el impacto en las expectativas y a partir de los cuales pueden ajustar los precios los agentes económicos internos. Con respecto a la pregunta más precisa de los sectores o bienes más afectados por la inflación, de acuerdo a la inflación a julio, los más afectados fue alimentos, bebidas no alcohólicas y combustibles, principalmente gas. El gas, dentro de ese sector impactó bastante el gas. Algunos otros productos como cebolla, whisky, que se están muy afectados, muy impactados por efectos de carácter, de acuerdo al ciclo agrícola, es decir, de carácter estacional, perdón. También fue fuertemente impactado dentro de los principales sectores los servicios de alimentos, restaurantes, incluso servicios recreativos, servicios de organización de fiestas, de eventos sociales. Esos es dentro de los que más recuerdo. También el transporte. El transporte ha sido fuertemente afectado, precios de combustibles, diésel, las dos gasolinas, e incluso precio de automóviles y de pickups. Entonces, siempre hay mucha volatilidad. Digamos, algunos ítems entran y salen dentro de los que impactan principalmente en la inflación cada mes, pero por lo general se percibe mayor vulnerabilidad o mayor variabilidad en el indicador por parte de alimentos y bebidas y combustibles. Esos son los típicos que impactan la inflación en Guatemala y en la región. Muy bien. Se ha dicho mucho que sobre la inflación es necesario una política del Banco Central, es el uso de la tasa líder, pero sobre esto hay mucha discusión. No todos comparten la misma posición, pero realmente cuál es la relación que existe en nuestro país de manera muy real entre la tasa líder y la inflación y en qué tiempo más o menos es que tiene ese impacto. Ya. Sí, la tasa líder en realidad acciona de la manera típica como acciona también en otros países, es decir, con bastantes rezagos, ¿no? La transmisión no es completa, es decir, no es al 1 por 1, es decir, por cada punto porcentual en que suba la tasa líder, no suben exactamente en un punto porcentual las tasas de mercado. Y la transmisión también es con bastantes rezagos. Eso porque los bancos centrales en general operan en los mercados de muy corto plazo. Y ellos lo que esperan es que a través de la curva de rendimiento, esos incrementos en la tasa de muy corto plazo, en donde opera el Banco Central, se transmita a plazos más prolongados. En el caso de Guatemala, ya mencioné cómo a partir de mayo de 2022 incrementó la inflación por encima de la meta. El Banco de Guatemala a partir de mayo de 2022 también incrementó su tasa de política, la tasa líder, y después de tenerla fija durante muchos años en 1,75, la subió hasta el 5%, que es en donde actualmente se encuentra. Y de esa cuenta ustedes pueden ver cómo la inflación regresó a meta. ¿Será que es porque verdaderamente impactó en la demanda agregada contrayendo el crédito, que es el canal clásico o típico, el canal del crédito? Pues bueno, ya acá el licenciado Cepeda mencionó los datos de cómo está creciendo el crédito, ¿no? Entonces, nosotros lo que percibimos es que actúa principalmente a través del canal de las expectativas. Y ustedes pueden ver cómo las expectativas han estado ancladas. Las expectativas a 24 meses han estado ancladas durante todo este tiempo. Las expectativas a 12 meses se desviaron ligeramente con respecto a la banda de meta, pero retornaron pronto.
Eso quiere decir que actúa principalmente a través del canal de las expectativas, es decir, dentro de los tomadores de decisión, de fijadores de precios, fijadores de salarios y pues bueno, ha sido una política bastante efectiva en ese sentido. Muchas gracias, doctor Valle. Hemos visto la parte del crédito consumo, cómo lo debiéramos de conceptualizar, cómo lo debiéramos de entender, datos de cómo está orquestado en estos momentos en Guatemala y la parte que corresponde a la tarjeta de crédito. Luego nos adentramos un poco en entender el tema de inflación, cómo debiera calcularse, la visión de la academia, que es muy consecuente con la visión del Banco Central, no ve algo adicional, pero también hemos visto cómo la tasa líder tiene un papel acá fundamental y que sí tiene una función desde el punto de vista de la expectativa, que era lo que mencionaba el doctor Valle. Ahora, llegando a los casos reales que pudiéramos mencionar, licenciado Brand, ¿cuál es el impacto que puede tener esta inflación en el segmento del crédito consumo? Es decir, la inflación, una alta inflación ha provocado mayor crédito de consumo y cómo es la recuperación en ese entorno y cómo es el refinanciamiento o los nuevos plazos que la gente pide, porque hace un momento mencionábamos nuevos plazos de hasta 100 meses, lo cual es un plazo bastante alto. Sí, es puntual, ¿verdad? No es Claro, generalizado, digamos, claro. ¿verdad? Solo para también estar claros con el tema. Dos factores importantes o la inflación juega, digamos, en dos lados, ¿verdad? Uno, en tarjeta de crédito, el crecimiento de la inflación, pues tiene una connotación que evidentemente al que todo esté más caro, pues el consumo va a crecer, ¿verdad? Eso no quiere decir de que si crece el consumo, crece la cartera de clientes que no puedan pagar. Por lo regular, pues, dependiendo del modelo de negocio de cada quien, ¿verdad? Pero la gente que paga es muchísimo más grande que los que no pagan, ¿verdad? Y mencionaba Gustavo ahí un indicador de cartera vencida de 2%, que sin perjuicio que viene con un incremento, todavía es baja, ¿verdad? Entonces, yo creo que en general el consumo hace que, o los precios, digamos, hace que el consumo sea más alto y por ende suban los saldos de las tarjetas de crédito, pero muchos de esos son, como decía hace un rato, pagadores de contado. Y por el otro lado, el impacto, que es la parte desagradable de todo esto, ¿verdad? En las personas que tienen ingresos bajos o medios, ¿verdad? Que es donde de alguna forma termina afectando más. La responsabilidad, digamos, de los diferentes bancos es en hacer un adecuado monitoreo, ¿verdad? Tener alertas tempranas que permitan tomar acciones específicas con los deudores, ¿verdad? Para poderles ofrecer oportunidades o de un refinanciamiento, ¿verdad? O de hacerle un traslado de la deuda a plazos más largos para que la cuota baje y tenga mucho más facilidad de pago. Ahí es donde de alguna forma es la responsabilidad también de cada uno de no sobreendeudar. Creemos nosotros, ¿verdad? Desde el punto de vista general de los análisis que hacemos, que el país, por su naturaleza y su disposición económica, es un país que tiene muchas bondades. Lo vimos en general, yo creo que el mejor ejemplo fue la pandemia, ¿verdad? Donde se iba a acabar el mundo prácticamente y todo el mundo salió con muchas ansiedades y miedos, ¿verdad? A entender qué iba a pasar. Y la realidad es que tomamos medidas, tanto reguladores como los bancos, bien importantes para ayudar a las personas, ¿verdad? Y creo que el mejor ejemplo fue ese, ¿verdad? De que hoy por hoy podemos decir que el impacto en general en la población fue muy positivo, ¿verdad? No hubo un impacto grande en las personas y ojalá pues no tengamos una situación similar o más compleja que esa, ¿verdad? La inflación evidentemente es un reflejo de todo esto, pero comparativamente con lo que vivimos o sufrimos durante la pandemia, creo que esto es algo que es bien manejable, ¿verdad? Desde el punto de vista de los impactos que puedan tener en las carteras. Muchas gracias. Entendemos que hay un nuevo marco, un nuevo ordenamiento de lo que es la administración del riesgo de crédito. Recientemente ha salido una nueva normativa y a la luz de todo esto, licenciado Cepeda, ¿qué aspectos se deben de considerar a la luz de estas nuevas normas y cuál es el enfoque de toda esta nueva normativa que ha surgido? Porque definitivamente el crédito es uno de los activos más importantes de la banca. Cuando uno lo ve en la composición de activos, representa aproximadamente el 55% y ha sido sostenible en los últimos 10 años. Es decir, es un activo relativamente importante. Pero a la luz de esta norma,
¿Qué aspectos se consideran, qué cosas hay nuevas y cómo se ve esto desde el punto de vista del supervisor? Gracias, licenciado Rodas. No sé si fue por casualidad que dejamos de último la norma de riesgo de crédito, pero precisamente era por los datos que tú decías, ¿verdad? Es el principal activo de los bancos, 55%. Pero no fue por casualidad, porque lo que quería es, digamos, socializar este concepto, era porque lo innovador de esta norma es principalmente, inclusive, cuando uno lee los considerandos del reglamento, uno de los factores que motiva es ese crecimiento de la cartera, ¿verdad? Que decíamos ahí, hay un crecimiento de la cartera que es necesario gestionar. Entonces, ¿cuáles los principales cambios? Yo primero me quisiera focalizar a lo más toral, que es pasar de un modelo de pérdidas incurridas, que era, digamos, como bajo una perspectiva así retroactiva, digamos, a un modelo prospectivo, que es el modelo de pérdidas esperadas. Pero socializar eso con la banca es complejo, ¿verdad? Porque es requerir capital por ese riesgo adicional, en este caso que nos ocupa, pongámosle nombre y apellido, sobre endeudamiento o tema de consumo, digamos. Focalicémonos en esa área. Entonces, ese es el primer cambio, ese es fundamental. Eso lo que requiere es el concepto de las reservas dinámicas, ¿verdad? Y las reservas dinámicas, aquellos deudores cuyo riesgo es normal. Entonces es donde comienzas a ver de que puedes crear ese colchón para que te sirva en el momento que haya una situación de estrés. Ese es importante. Luego, digamos, comenzamos ya a consolidar todas nuestras normas de riesgo y ahí entramos con la parte de la administración. Empoderamos mucho ya tema de gobierno corporativo a través del consejo de administración, los comités de riesgos y las unidades. Ese es un componente. Metimos también el componente de refinanciamiento, ¿verdad? Siempre ese refinanciamiento genuino, ¿verdad? Y condicionado a aquel cliente que tiene intencionalidad, digamos. Ahora uno ve en la banca que ya se habla ese concepto de intención de pago, ¿verdad? Entonces eso lo queremos matizar a través de un indicador y hemos establecido un porcentaje. Y yo creo que finalmente, y con esto no menos importante, algo bien, es el tema de un informe prospectivo, es una depresión. Digamos, estamos requiriendo un análisis que presione realmente que las entidades, todas estas variables macroeconómicas, sectoriales, corporativas, cómo ellos ven eso que le puede impactar. Entonces, es un informe que estamos requiriendo de manera anual, pero que también se tiene que hacer en cualquier momento de la vida del crédito. Con eso a lo que queremos llegar es a una visión prospectiva en función a base a riesgos. Digamos, ahora, ¿por qué se difirió para el 1 de enero de 2024? Es precisamente eso, porque hay que preparar todo ese modelaje interno, digamos, escuchar a la banca en cuáles son sus modelos internos de medición, tomando variables cualitativas, cuantitativas, para poder tener un entendimiento común y dejar. Y se me olvidaba algo, digamos, algo bien importante es que no quiero utilizar la palabra flexibilizar, porque no es ese el concepto, sino estábamos convencidos que el consumo es un elemento que impacta en la economía. Entonces, para no sobreregular, establecimos una brecha más para los temas de consumo, principalmente consumo, es de pasarlos de hoy, que tenemos a 80,000, a 250,000, y ahí lo que hacemos es presionar en el sentido de que la banca establezca sus propias políticas para gestionar ese crédito. Y ahí es donde cobra relevancia componentes como la relación cuota-ingreso. Digamos, eso creo que debe ser una variable importante a tener siempre al analizar la capacidad de pago, ¿verdad? Ese componente de relación cuota-ingreso nos permitirá, digamos, ir monitoreando, que si bien es cierto no está tácitamente en la norma, es importante irlo promoviendo en su ejecución. Por ahí, digamos, son los grandes eventos que ha pasado ahí. Sí, y apoyando, perdón, ahí repito lo que dice Gustavo, el alineamiento también, ¿verdad? Porque ese tema es de alguna forma el que va a contribuir a no sobreendeudar. Así es. ¿Verdad? Porque pues muchas veces tal vez impacta en un banco antes que otro, entra en mora, se hace una reserva, pero en el otro banco el cliente está cuidando, digamos, su tarjeta y pagándola correctamente para tener un medio de pago, pero sabemos que tarde o temprano puede llegar también a caer en mora. Entonces ese alineamiento, digamos, de reservas, digamos, va a ayudar también a que no haya un sobreendeudamiento excesivo, ¿verdad? Interesante, porque vemos que
las autoridades de la Superintendencia de Bancos han visionado que el riesgo de crédito y su administración es verdaderamente importante y han tomado, por lo que tú nos cuentas, una serie de mecanismos que permitan ponernos a rigor en este riesgo tan importante a través de una serie de políticas, procedimientos y que la misma ley de bancos en el artículo 55 conlleva a que los procesos de la banca deben ser enfocados en riesgos. Y luego el artículo 56 dice, y para esto utilice una serie de políticas que le permitan gestionar su riesgo. Y más adelante emite una normativa con relación a esto. Realmente todos estos elementos creo que nos ponen de manifiesto la visión también que el supervisor tiene en torno a este crédito de consumo. Pero el hecho que tengamos una alta inflación, y el doctor Valle mencionaba un 9,92 a cierta fecha anual, que era alta, pero ya luego ha regresado y se está manejando dentro de los parámetros normales, puede representar también una alza en la tasa líder y una... ¿sí? Sí, perdón, cuando termine, sí. Y también pudiera representar una alza en las tasas de interés. Digamos que esta es la parte que más preocupa al usuario. Cuando tiene un crédito y pues de un mes a otro le dicen, mire, ya su tasa de interés ya no es el 15, sino que puede ser el 18 o el 20. Esto preocupa al usuario. ¿Qué relación tiene realmente esto, doctor Valle, este crecimiento en la tasa de interés? ¿Cómo lo han visto ustedes que puede impactar a la banca? Y pues entendiendo que la tasa de interés es el resultado de muchas variables. Una es la tasa líder, otra es el costo de la captación, otra es el margen de gastos administrativos, el nivel de ganancia que la banca desea tener y por último el nivel de riesgo, que no por ello es menos importante, pero esos 5 elementos están incorporados. La pregunta sería, ¿cómo ves tú esa correlación que puede existir entre una alta inflación y una tasa líder? Y te dejo en el uso de la palabra, solo dejo un espacio a Daniel que creo que querías enriquecer el comentario anterior. Sí, bueno, me comentaba usted que no tenía la academia, o yo en concreto, más bien, pues ninguna crítica a lo que se había comentado de la inflación, pero sí tengo una crítica a lo que se ha comentado de cuál es la causa de la inflación. Pues, no es por iniciar un debate ni nada, pero bueno, parece que de alguna manera cuando viene la inflación a Guatemala es importada, ¿no? Que es lo que nos ha contado usted, y cuando la inflación baja es gracias a la política fiscal y monetaria. Y yo siento discrepar aquí. Siento discrepar porque parte de la inflación, desde luego, ha sido un fenómeno global y Guatemala no es una isla, eso no lo voy a poner en duda, pero la pregunta es si en Guatemala hicimos algo diferente en 2020, 2021. ¿Hemos hecho algo diferente? Mi intuición y viendo los datos es que no. Hicimos una política monetaria expansiva, hicimos una política fiscal expansiva, las dos, comprando incluso directamente bonos al gobierno a tipos de interés subsidiados. Eso es algo que usualmente cuando se habla de los 10.000 millones de quetzales que compró el Vanguard, no se habla de que se compró un tipo de interés más bajo que el de mercado, lo cual significa una pérdida en términos de valor presente para el Vanguard. Entonces, o sea, está bien decir que es un fenómeno global, pero tampoco quitémonos la culpa que tenemos en la política interna de lo que hemos hecho. Y sinceramente yo creo que parte de culpa tenemos. Y cuando hay una desinflación, cuando la inflación baja, pues también hay una parte que es fenómeno global y no es política solamente nacional. Entonces, bueno, los dos puntos creo que son muy importantes. Y luego sobre el punto de la tasa líder, que también me interesa mucho, pero yo quería que me preguntaran a mí también, pero pues, ya que no me preguntan, pues, ya que no me preguntan, me pregunto yo. Claro. La tasa líder cada vez la tiendo a ver más tasa líder, más tasa de interés del Banco Central, cada vez más como tirar y empujar una cuerda. Cuando subes la tasa, estás tirando de la cuerda y sí estás generando cosas. Cuando empujas una cuerda, no haces nada. Entonces esto lo podemos ver que ¿esto qué quiere decir básicamente? Es una asimetría en la política monetaria y en el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Sabemos que estamos empujando una cuerda desde el año 2008 en la mayor parte de países del mundo. Se bajan tasas y la banca comercial no reacciona. Como no reacciona, por eso tenemos quantitative easing. Quantitative easing, ¿qué es? Dejar de operar en el mercado de corto plazo, en la banca central, ¿se entiende?
y empezar a operar en el mercado de largo plazo y en el mercado de deuda privada. Mercado de deuda, pues mortgage-backed securities y alguna otra cosa. Pero sobre todo mortgage-backed securities. Entonces, ¿cómo opera en Guatemala? ¿Dónde estamos en Guatemala? Como muy bien ha comentado, quizá tenemos un rezago muy largo. En algún trabajo académico se ve que la tasa real no reacciona. A la tasa real en Guatemala me estoy refiriendo, no reacciona a la tasa líder. Reacciona a la nominal, pero no la real. Pero cuando estamos viendo las subidas que ha habido ahora, cuéntenme, ustedes están más en contacto con el mercado bancario, pero el mercado, en las tasas de interés, tanto activa como pasiva en quetzales, no se han inmutado en absoluto. ¿Qué es lo que sí está cambiando en Guatemala? La tasa de interés en dólares. Esa sí está cambiando, para arriba, tanto la pasiva como la activa. ¿A qué está reaccionando el sector bancario de Guatemala? Quizá a las subidas de tipos en dólares fuera de Guatemala. No lo sé, pero esto es una pregunta que dejo al resto de participantes. Muchas gracias. Creo que es enriquecedor tu comentario porque nos viene a sumar nuevos elementos de discusión y es que este tema es un tema bastante álgido y que a todos nos preocupa. Si justo el propósito de la Superintendencia de Bancos era reunir diferentes actores del pensamiento en aras de proveer una visión general y generar expectativas que nos hagan pensar a todos sobre este tema que es tan relevante. Vuelvo contigo. ¿Qué nos cuentas, doctor Valle? Claro, con mucho gusto. Sí, con respecto a la transmisión de la tasa líder hacia tasas de mercado, nosotros hemos hecho un trabajo de investigación con colegas de la Superintendencia de Bancos, en donde hemos desagregado el crédito. Digamos, tiene razón acá el colega, en cuanto uno lo ve en términos agregados, pareciera que no hay reacción o que la reacción es muy pequeña. Nosotros hemos desagregado en este ejercicio, no solo por tipo de crédito, destino del crédito, pero también por segmentos, por montos. Entonces hemos observado, por ejemplo, una mayor reacción en créditos, por ejemplo, por debajo de 50,000 quetzales o por debajo de 1,000,000 de quetzales, dependiendo el segmento de mercado, si es crédito empresarial mayor, si es crédito hipotecario, si es crédito al consumo, por tipo de moneda, por rango de montos. Y ahí sí se percibe una correlación bastante más fuerte entre tasa de interés líder y tasas de mercado. También es importante considerar que, tal como lo señalaba, no toda la desinflación se debe al accionar de la tasa de interés líder, como es en todos los demás países. La tasa de inflación importada también se ha reducido de manera importante. Actualmente vuelven a surgir algunas presiones inflacionarias, como esta falta de acuerdo, o que terminó más bien el acuerdo por medio del cual se permitía la exportación de los cereales de Ucrania, el tránsito por el canal de Panamá, que dado los bajos niveles del océano, pues bueno, hay una cantidad importante de barcos esperando poder cruzar el canal y eso indudablemente va a generar costos, algo así como los costos que percibimos después de la pandemia, cuando hubo este tipo de inconvenientes. Y de nuevo, reitero, el rol de las expectativas. Si nosotros observamos que las expectativas están alrededor de la meta de inflación, expectativas a 12 meses, expectativas a 24 meses, y que la inflación también está dentro de su rango meta, quiere decir que la inflación esperada es igual a la inflación observada, de tal cuenta que estamos en un equilibrio de largo plazo. Y si adicionalmente vemos que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto está alrededor de la tasa de crecimiento potencial, o dicho de otra manera, la tasa de crecimiento que es consistente con la tasa natural de desempleo, que por supuesto acá no tenemos esa medición porque no tenemos estadísticas de empleo, pero podemos medir una tasa de crecimiento económico que es consistente con la tasa natural de desempleo y llevarla al PIB potencial, ¿no? Utilizar el PIB potencial como una equivalente al nivel de producción que es consistente con la tasa natural de desempleo. Entonces, bueno, vemos los tres elementos alineados. Vemos inflación esperada, inflación observada y tasa de crecimiento consistente con el equilibrio de largo plazo. Entonces, ahí percibimos
que en el corto plazo hay ausencia de presiones inflacionarias. Excelente. Esperaríamos, ¿cómo ve la banca, pues desde su particular punto de vista, licenciado Brand, que va a comportarse el crédito de consumo de acá por lo menos 1 o 2 años? Se esperan un crecimiento todavía mayor, los niveles de recuperación. ¿Cómo han visionado ustedes en este escenario con tantos elementos y factores macroeconómicos y sociales que están sucediendo? Yo creo que va a seguir creciendo, ¿verdad? Pues probablemente no en los ritmos, ¿verdad? Desde el punto de vista de los últimos 3 años, pero sí, definitivamente va a seguir creciendo y eso obedece principalmente a que somos una población joven, ¿verdad? Que está empezando a trabajar, está empezando a demandar servicios bancarios, ¿verdad? Ya cuando una población es madura, ya empieza a pensar más en planes de retiro o tal vez en inversiones de compras de activos, ¿verdad? En financiamiento de vivienda o qué sé yo, pero hoy por hoy con una población de 26, 27 años en promedio, pues básicamente el crecimiento de ellos va a ser del lado del crédito de consumo, ¿verdad? Y si a eso le sumamos lo que decíamos, la digitalización de todos los productos y los procesos bancarios donde facilita el acceso, igual, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, Guatemala va a entrar en una, o viene y va a seguir en una transición importante digital y eso va a impactar en un crecimiento en la bancarización y por ende el crédito de consumo, ¿verdad? Muy bien. Licenciado Fernández, ¿cómo ves tú esto que nos comenta el licenciado Brand del crecimiento en el crédito consumo? ¿Habría algo que tuvieras que, desde el punto de vista académico, de la experiencia de otros países, pudiera ser preocupante? Entendimos la parte anterior donde hacías mucha referencia a la capacidad de pago, pero ¿ves algo más que pudiera preocupar? Claro, bueno, la inflación, y es lo que estamos hablando de la inflación, y si de verdad estamos en un mundo ya que no va a haber más inflación, o sí va a haber más inflación, y también cómo impacta eso a Guatemala y cómo se mueven los precios, los diferentes tipos de precios que pueden impactar a la economía de Guatemala. Entonces, mi analogía, las analogías en economía siempre son complicadas. Ya he utilizado una, que es la de la cuerda. Voy a utilizar ahora una analogía temporal, que es la de los años 70 y los años 80. La pregunta es en dónde estamos. Si estamos en una situación en años 70, donde hay varias olas inflacionarias, donde de repente parece que todo empieza a funcionar bien, y como todo empieza a funcionar bien y la inflación baja, nadie se pone en cintura, nadie aplica disciplina entendida fiscalmente y disciplina monetariamente. La Fed se asusta, los bancos centrales del mundo se asustan y vuelven a bajar rápido las tasas o lo que fuere, cuando empieza a haber algún indicativo de problemas económicos y la inflación, ¡boom!, vuelve a resurgir. Y luego volvemos a apretar, la inflación baja y luego, ¡boom!, vuelve a resurgir. 3 olas inflacionarias. O si estamos en una situación años 80, que es donde se controla la inflación con una recesión. ¿Sí? Entonces, estamos en un tira y afloja en el que no está demasiado claro. Yo ahora con uno de los siguientes panelistas estábamos discutiendo sobre en qué situación estamos, concreta. ¿Por qué esto es importante para el crédito del consumo? Porque el crédito del consumo, como cualquier tipo de crédito, pero probablemente el de consumo especialmente, pues es procíclico. Es decir, está muy vinculado al ciclo económico. Si la economía va muy bien, se pide más crédito, más que proporcionalmente a lo bien o mal que va la economía. Y si la economía va mal, se pide menos crédito, más que proporcionalmente a lo mal que vaya la economía. Entonces, una situación en años 70, curiosamente, para Guatemala no es tan fea, en el sentido de que nosotros producimos un montón de cosas que pueden estar empezando a subir de precio. Es fea por el lado de las, me parece que antes estaban comentando también, los hidrocarburos. No producimos hidrocarburos, entonces por ahí nos viene una factura compleja. Años 80 son años de mucho sufrimiento. Son años de en general, los países desarrollados y la historiografía moderna de la economía la mete como una época dulce. Pero es una época dulce, depende de dónde estés en el mundo. Es una época dulce si eres Estados Unidos, es una época dulce si eres Europa. Es una época un pelín complicada si tú eres el productor de las materias primas que están bajando de precio. Entonces, depende de dónde estés, te acoplas a un ciclo o te acoplas a otro. Estamos en el ciclo de materias primas, parte de la economía guatemalteca, una parte importante de la economía guatemalteca sí está en el ciclo de las materias primas y depende de él directa o indirectamente. Si estamos en un ciclo más global, con industrias conectadas globalmente, volvemos a lo mismo. Nos acoplamos al ciclo global, el ciclo global va bien, a esas empresas concretas o a ese sector de la economía le va a ir bien. O si el ciclo global es complejo, tipo años 70, nos va a ir mal a todas esas industrias que están más conectadas globalmente.
Mi intuición es que Guatemala está hoy mucho más conectada globalmente de lo que estaba en los años 70-80. Por lo tanto, es más posible que te acerques a un ciclo global que a un ciclo de materias primas. Pero también es una... esto sí lo estoy diciendo pura intuición. No lo he pensado como debería ni he hecho un trabajo como debería. Interesante. Ya nos están entrando muchas preguntas y el tiempo nos ha estado apremiando. Verdaderamente complejo el tema. Creo que no lo podríamos cerrar acá porque esto todavía tiene mucho de qué hablarse. Vemos las diferentes posiciones, ideas y la forma de abordar este tema tan particular desde cada uno de los actores que están en este foro y del cual yo tengo el gusto de compartir el espacio con ustedes. Y para entrar un poco en las preguntas, hay algunas preguntas que van dirigidas al regulador. Voy a comenzar con una de estas. ¿Qué mecanismos puede utilizar la banca que pueda sugerir el regulador para poder gestionar de forma adecuada el riesgo de crédito específicamente en el tema de consumo? ¿Qué recomendaciones podríamos dar? Gracias. Muy interesante la pregunta, porque es como nosotros recomendar eso, digamos, es bien importante. Estamos convencidos de que el consumo es el motor de la economía, o sea, entonces ahí es donde es primero el pensamiento, digamos, o sea, va a crecer, tal vez no como bien dice ingeniero Bram, o sea, va a crecer tal vez no al ritmo que veníamos. Tal vez algunas recomendaciones es tal vez lo prospectivo. Yo creo que tal vez voy a potencializar lo que ya estaba en la norma, que las pruebas de tensión de riesgo de crédito, ¿verdad? Eso es importante. Yo creo que el primer eso es potencializar eso, digamos. ¿Y por qué? Porque me refiero a todo lo que hemos conversado aquí, digamos, es considerar las variables macroeconómicas y si bien es cierto, ya hablamos de inflación, pues también hay que ver el comportamiento del crédito y otras variables que el licenciado Valle nos ha comentado. Yo creo que ese es el primer ejercicio. El otro, también digamos que hay dos mundos, ¿verdad? Ahora, como decía, en los créditos menores a 250,000, digamos, comenzar a hacer ese análisis de la relación cuota-ingreso, creo que es un elemento importante, digamos, a considerarlo ahí, para eso toda la información. Y yo creo que tal vez lo último, y no por ello menos importante, creo que hay un entendimiento común entre la banca y el supervisor bancario que es siempre la educación financiera. Creo que de ahí parte o es la génesis de que podamos caer en un sobreendeudamiento y satanizar el crédito de consumo, que tampoco no se trata de eso. Entonces lo que hay que hacer es también potencializar mucho el tema de la educación financiera, principalmente ahora con el tema de los medios de pago tipo tarjeta de crédito. Digamos, hay que generar toda ese andamiaje, porque, perdón que retrotraiga mis palabras iniciales, pero estamos en la generación alfa. O sea, ya esto es, ya no quieren acercarse a los bancos, ya no quieren ir a hacer colas, ya no quieren. Hoy, digamos, uno se sorprende que le diga, mira, te voy a mandar un cheque. O sea, eso ya no lo concibe uno. Entonces, ¿qué puede pasar? Me llamó mucho la atención de ahora uno en la banca digital, uno puede hacer sus consumos y trasladarlos a cuotas y digamos, todo está en la palma de la mano. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que va a venir una generación que ya nace con la tecnología y que va a querer seguir consumiendo vía ese producto. Entonces, lo que hay que hacer es irnos por esa línea, pero quiero cerrar indicando que las pruebas de tensión no pueden ser, son un elemento importante y una visión prospectiva para considerar esas variables que he comentado, las macroeconómicas, porque tienen impacto en lo micro, también las sectoriales y demás, ¿verdad? Básicamente ese es el mensaje principal que yo pudiera recomendar. Muy bien. ¿Alguna recomendación, licenciado Fernández, para la banca en cuanto a este crédito consumo y su manera de gestionarlo? Bueno, quizá que hay que andar con 1000 ojos en términos, yo solamente puedo hablar quizá más de términos macroeconómicos, ¿no? Pero que el crédito al consumo se deteriora rápido, eso lo saben ellos, eso no tengo que decir tampoco mucho, y se deteriora rápido cuando se deterioran las condiciones económicas rápido. Entonces la pregunta es, una vez más, volviendo a mi comentario anterior, ¿qué esperamos que pase con la economía? Guatemala, desde luego, es muy estable, gracias a Dios. Pero ¿podemos confiar en esa estabilidad ad infinitum? Pues ojalá, pero deberíamos, aunque sea, hacernos la pregunta. Muy bien. Doctor Valle, ¿algún comentario?
Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, no, yo concuerdo con el licenciado Fernández en términos de que no podemos entrar en un estado de complacencia, ¿no? Es decir, la economía está sujeta a choques permanentemente, todos los meses, en este instante se están generando choques. Lo que sucede es que hay veces que los choques positivos se contrarrestan con choques negativos, hay veces que los choques son muy pequeños, hay veces que los choques son de gran magnitud, pero nosotros lo vemos en las noticias, sobre todo los mercados financieros, que son de muy corto plazo, estamos sujetos a choques permanentemente. Y en lo referente al crédito al consumo, sí es una variable que yo creo que hasta el momento el sector financiero, el sector bancario ha hecho un gran trabajo junto con la Superintendencia de Bancos en términos de el otorgamiento de crédito y seguimiento del crédito, porque nosotros hemos visto un crecimiento descomunal al cual ya se refería el licenciado Cepeda, y sin embargo la mora no ha crecido mucho, es decir, la cartera vencida ronda el 2.3%. Como referencia para la crisis financiera de 2009, la cartera vencida alcanzó un poco más del 4%. La cartera vencida de tarjeta de crédito, que la tarjeta de crédito da más nervios también, ¿no? Por el tipo de crédito, que es crédito fiduciario, sin garantía. Y que nosotros también percibimos un riesgo porque, a ver, las estadísticas de empleo en Guatemala son muy malas, ¿no? Pero en eso concordamos todos. Pero si tomamos el IX como un referente, vemos que el crédito, el endeudamiento de los hogares ha aumentado más del 22% en términos interanuales. Pero los salarios, de acuerdo a datos del IX, han aumentado alrededor del 5%. Entonces es descomunal el endeudamiento versus el crecimiento en el ingreso. Entonces sí es una variable de preocupación, ¿no? Entonces creo que es muy importante darle seguimiento, no tener complacencia. Las modificaciones, por ejemplo, del reglamento de riesgo crediticio son una herramienta de fundamental importancia en adoptar nuevas prácticas y hacer evaluación de riesgos de manera prospectiva. Creo que todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Estamos de nuevo tuvimos un periodo que se llamó The Great Moderation, ¿no? Un periodo así donde la economía, había quienes decían, es la nueva economía, ¿verdad? Libre de choques, ¿no? Pero obviamente no estamos en ese escenario, estamos en un escenario bastante más convulso, ¿no? Entonces, pero yo creo que una debida diligencia por las entidades, y voy a mencionar, ya me pasé un poco del tiempo, pero voy a mencionar algo que a nosotros nos resulta interesante. Nosotros hacemos una encuesta que se llama encuesta de condiciones crediticias, la hacemos en el Departamento de Análisis de Estabilidad Financiera del Banco de Guatemala. Y ahí, no solo hacemos preguntas con respecto a la evolución del crédito en el semestre anterior, sino en las expectativas para el próximo semestre. Y eso lo contestan los bancos, ¿no? Y lo que ellos esperan es más demanda de crédito, pero también ellos esperan tener condiciones más restrictivas en el otorgamiento del crédito, es decir, hacer una evaluación más rigurosa en el otorgamiento del crédito. Entonces, no es de que pueda crecer infinitamente, sino que hay factores de oferta y demanda, y a lo mejor la demanda puede seguir creciendo, pero también la oferta reacciona a no satisfacer toda la demanda, ¿no? Verdaderamente interesante el tema, complejo también. Dejaríamos al licenciado Abraham así en 30 segundos si nos da algunas palabras para cerrar. Perdonen que vamos restando el tiempo, pero algo que nos sume, porque el tema es complejo. Bueno, yo creo que la claridad, yo creo que coincidimos en los temas que se han tocado, la importancia que el sector financiero regulado le da al país es muy relevante, y creo que estamos en un momento muy sólido desde el punto de vista de indicadores. El sistema ha sido muy resiliente, está como en sus mejores momentos, diría yo, y así que creo que estamos preparados para poder atender la demanda crediticia que se pueda venir y afrontar los riesgos que esto convenga. Creo que en el tiempo hemos sido prudentes y responsables en tener mecanismos de otorgamiento de crédito en general que vayan acorde a las regulaciones y en apoyo realmente a los deudores, ¿verdad? Tanto personas como empresas, y creo que esa responsabilidad
es en comunión con la superintendencia, y creo que desde el punto de vista de tranquilidad, ¿verdad? Que creo que los bancos estamos preparados y conscientes en dar créditos de forma responsable. Gracias. Bien, pues ya hemos escuchado, este tema es por demás interesante. Pudiéramos cerrar con algunas conclusiones en donde creo que todos estaríamos de acuerdo desde el particular punto de vista. Primero, estamos en periodos convulsos a nivel mundial, donde los niveles de inflación han tendido al alza y también el crédito de consumo ha tendido al alza. Pero resulta vitalmente importante que estos créditos puedan ser debidamente determinados en cuanto a la capacidad de pago de los deudores. A los deudores, el encargo de endeudarse verdaderamente en aquellos procesos que sea con bienes duraderos y no únicamente un consumo de antojo, porque pudiera ser peligroso en el tiempo. Por otro lado, la emisión de la reciente normativa por parte de la Superintendencia de Bancos con un análisis prospectivo y que busca anticiparse a aquellos eventos que pudieran suscitarse en el futuro, sin perjuicio de comprender con claridad que la administración de los bancos corresponde a ellos, debiendo tener una evaluación de riesgos con políticas sustentables y sostenibles. Quedando 15 segundos, damos por terminada la actividad y les agradecemos a ustedes este segundo foro interesantísimo y un aplauso para nuestros participantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, perdón. La planificación estratégica es un proceso esencial para cualquier organización. Debe considerar los objetivos a largo plazo y contener planes que permitan gestionar los riesgos y adaptarse a los cambios del entorno. Me complace presentarles la renovación de nuestro mapa estratégico institucional, el cual comprende 3 grandes perspectivas. La primera se enfoca en nuestros stakeholders. Agradecemos a todos por su activa participación. Será de mucho aprendizaje todo lo que han comentado. Pueden volver a sus lugares reservados. Mientras vuelven a sus lugares, me gustaría saludar a nuestra audiencia virtual indicándoles que pueden mostrar que están participando en nuestras conferencias utilizando en las redes sociales nuestro hashtag #ConferenciasCIP. Vamos a saludar a nuestros participantes virtuales. Saludos Mario Zamora de Interconsumo. Saludos Alan Leonel Galindo de Back Credomatic. Saludos Milton Esteban Vázquez de la Secretaría de Inteligencia. Saludos Juana Gómez de León de Cooperativa Mi Progreso. Saludos Edwin Estuardo González de la SAT. Saludos William Gilberto Bobadilla de la Universidad San Carlos. Saludos Mario Francisco Pérez del Ministerio Público. Saludos Evelyn Estrada Borrallo de Aseguradora Rural. Saludos Alan Josué Martínez de Alimentos Maravilla. Saludos Marco Antonio Catalán de Lix. Me encantaría continuar saludando a todos y agradecerles su participación a cada uno, pero debemos continuar con la agenda de esta mañana.